Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Ya lo anunció el coronel Pazmiño, lo vio en nuestras cámaras. Para quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales también pueden mirar a nuestros entrevistados. Está con nosotros el economista Ramiro Narváez, él es presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional. Economista Narváez, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Estimado Freddy, muy buenas noches. Un gusto poder compartir este espacio, pero lastimosamente en un tema que nuevamente ocupa los titulares del país. Muertes y muertes, venga de donde venga, es lamentable y es un reflejo de la falta de eficiencia que tienen las instituciones encargadas de asegurar el buen funcionamiento de los centros de rehabilitación social. Estimado Freddy, yo quiero ser claro en lo que voy a manifestar. Nosotros, como Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, hemos venido trabajando aproximadamente 4 semanas en el tema carcelario. Y nosotros advertimos, Freddy, a las autoridades que están vinculadas con el sistema de rehabilitación social, que cualquier momento se podía volver a repetir estos hechos y que ellos no estaban en capacidad de poderlos enfrentar o de poderlos mitigar. Lastimosamente, los representantes del gobierno central prestaron oído sordo. ¿Qué les permitió establecer a ustedes ¿Qué les permitió a ustedes, entiendo a la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea, que esto podía volver a ocurrir? Sencillo, Freddy. Nosotros realizamos un diagnóstico y realizamos varias comparecencias. Incluso hoy tenemos pendiente la comparecencia del sistema judicial, que también tiene que ver con este problema. Cuando invitamos nosotros al representante del Ministerio de Gobierno, al director del SNAI, a la Secretaría de Derechos Humanos, que no vino, y tenemos que tomar medidas ahí, y que nos manifestó que la Secretaría de Derechos Humanos no tiene nada que ver con la violación de derechos humanos que se da al interior de las cárceles. Querida ciudadanía, escuchan esa tamaña barbaridad. Entonces nosotros detectamos que no hay el presupuesto necesario, que la estructura del sistema de rehabilitación social no es la más adecuada, que el número de agentes penitenciarios no es suficiente para controlar a la gran población carcelaria, que no hay un proceso de rehabilitación, que lastimosamente las diferentes organizaciones que se han generado al interior de estos espacios son las que dominan y las que manejan estos espacios. Nosotros advertimos de esto, Freddy, y lamento mucho que el gobierno central no nos haya escuchado. Hoy día el presidente ha tomado algunas decisiones que nosotros consideramos son importantes, pero si lo hubieran hecho con anticipación, hubiéramos evitado que se repitan los hechos del 23 de febrero. Lastimosamente, algunos no se asombran tanto porque antes hablábamos de 80 muertos y ya hablamos de 21. No perdamos la capacidad de asombro. Que hayan fallecido 21 internos es grave. Y otro tema importante, Freddy, lo que pasa en las cárceles se traslada a nuestros barrios, a nuestras calles. Cuidado, no es que la ciudadanía puede desentenderse y decir lo que pasa en las cárceles no nos afecta. Los fugados que hay hoy día, ¿acaso no atentan contra la seguridad de los ciudadanos que están en ese mismo entorno? Estamos dialogando con el economista Ramiro Narváez. Él es presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional. Economista, ya recuperamos la comunicación con usted. Estaba variando la intensidad de internet. ¿Qué destaca usted de las medidas que ha anunciado ahora el presidente Guillermo Lasso, que ha asumido personalmente el manejo de esta crisis penitenciaria, la primera que se da en su gobierno, pero lamentablemente no la primera para los ecuatorianos, que vemos esto que se repite año a año, mes a mes, cada vez con mayor intensidad? Freddy, insisto en que esto se pudo haber evitado. Sin embargo, hay algunas medidas que son positivas. El decretar el estado de emergencia es importantísimo porque se puede coordinar acciones con la policía y el ejército para poder intervenir en las cárceles y así apaciguar esos actos de violencia que se generan. Eso es positivo. El cambio
del director del SNAI está bien, es necesario el cambio, pero ese cambio no garantiza que esto el día de mañana o en una semana se vuelva a repetir, porque el sistema sigue siendo frágil, no porque se ha cambiado al director esto va a dejar de suceder. Si nuevamente hay muertes en una semana, ¿qué pasa? ¿Le sacamos a Fausto Cobo de la dirección? Si no hacemos cambios estructurales, que es lo que nosotros le hemos planteado al presidente, esto no va a cambiar. Y aquí hay algo grave, Freddy, que la ciudadanía y los medios de comunicación no lo conocen. El SNAI no es el órgano máximo que controla el sistema de rehabilitación social, no, es uno más. El órgano máximo es el directorio del organismo técnico, así se llama, y el que lo preside es un representante del presidente de la República. La mala noticia, Freddy, es que ese representante no ha sido nombrado. Es decir, la máxima autoridad que debe garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de rehabilitación social está en esa falía. El presidente lo primero que debe hacer es nombrar ese representante, porque caso contrario, ahorita estos actos violentos, ¿a quién le cuestionamos? ¿A quién le reclamamos? ¿A quién le pedimos cuentas? ¿Con quién establecemos estrategias para que no se vuelvan a repetir? Si la autoridad máxima del sistema de rehabilitación social, que tiene que ser puesta por el presidente, no ha sido puesta. Esto es lamentable, hay acefalía, por lo tanto es uno de los primeros pedidos que le hemos hecho al presidente. Un ingrediente fundamental de esta crisis penitenciaria es sin lugar a dudas la corrupción, economista Narváez. Pero ¿cómo establecer quién es corrupto y quién no es corrupto entre los guías penitenciarios, por ejemplo, que son los encargados de la custodia interna de los centros de rehabilitación? ¿A quién señalar y a quién exculpar entre los uniformados de la policía que están en los anillos externos de los centros carcelarios, pero que hay corrupción, que permite que ingresen productos prohibidos a las cárceles, droga, equipos de comunicación, licor, etcétera, etcétera, etcétera? Esto habla de la presencia de la corrupción como un combustible de la violencia que estamos viviendo ahora. Freddy, si se mantiene la estructura actual, usted sabe el dicho, si seguimos haciendo lo mismo, las cosas no van a cambiar. Si mantenemos la misma estructura, las cosas no van a cambiar. Mire, aquí hay un elemento fundamental. Hay un déficit de agentes penitenciarios y por eso también se genera la corrupción. Hay 1,600 agentes penitenciarios cuando lo que se necesitan son 4,500. Si yo tengo un número suficiente de agentes penitenciarios capacitados, preparados, no, yo los puedo hacer rotar por los diferentes centros carcelarios. Pero cuando tengo un déficit, imagínense el dato que sabemos nosotros de la penitenciaría del litoral. Un agente penitenciario tiene que garantizar el buen comportamiento de 200 pepeles, de 200 detenidos. Imagínense, usted se imagina a un agente penitenciario tratando de apaciguar los actos de violencia de 200 pepeles. Por lo tanto, no hay esa capacidad de respuesta para evitar esos actos. Y claro, se ven sujetos también a la corrupción porque va a ser acosado, va a ser chantajeado, va a ser presionado para que se sume a los actos de corrupción que se generan al interior de las cárceles. Porque no hay rotación, porque son mal pagados, porque no hay una capacitación necesaria para garantizar que estén protegidos. Si no cambiamos la estructura, esto se nos va a seguir yendo de las manos y nosotros como comisión, quiero también ser sincero y frontal en esto, Freddy, nosotros como comisión estamos preparados para presentarle al presidente de la República una reestructura integral del sistema de rehabilitación social que cambie de una vez por todas este mal funcionamiento, pero el gobierno tiene que prestar oídos a las diferentes instituciones. Nosotros advertimos que esto podía pasar y no nos equivocamos. Mire, Freddy, le voy a comentar otro elemento. Cuando en las cárceles existían 16,000 presos, el presupuesto era de 109 millones. Hoy día hay 38,000 presos, es decir, más del doble, y el presupuesto bajó a 99 millones. Es decir, tenemos una cantidad mayor de detenidos y sin embargo el presupuesto se redujo. En esas condiciones, ¿cómo se puede garantizar un funcionamiento adecuado? Y sobre todo, Freddy, porque esto es importante, un proceso de rehabilitación. Yo le quiero dar un dato porque a veces la ciudadanía dice lo que sucede en las cárceles no me afecta. Freddy, todos los años ingresan aproximadamente 30,000 detenidos y por lo tanto salen 30,000 detenidos. 30,000 personas que estuvieron en estos centros de detención. ¿Usted cree
que estas personas van a salir a producir, a trabajar, a generar una actividad positiva, estas personas en su mayoría, al no ser sujetos de un proceso de rehabilitación, salen a continuar delinquiendo. Y esto atenta contra la seguridad del Estado. Por eso hay que cambiar la estructura. Este es un problema del país. A la sociedad nos afecta lo que sucede en las cárceles. Ahora, asambleísta Narváez, usted sostiene que como comisión están listos para entregar un proyecto que reestructura totalmente el sistema penitenciario del país. ¿Nos puede dar las líneas generales, principales de este cambio que ustedes plantean para reestructurar el sistema penitenciario? Lo que nosotros tenemos son los elementos para aportar a una nueva estructura del sistema de rehabilitación social. Como por ejemplo, este directorio que yo le comento, este directorio del organismo técnico, que está presidido por el representante del Ejecutivo, también ahí pertenecen el Ministerio de Deporte, el Ministerio Laboral, el Ministerio de Inclusión Social, o sea, todas estas instituciones son responsables de la rehabilitación social. Y cuando hablamos de todos, a la final termina siendo ninguno, porque ¿a quién les reclamamos lo que está pasando cuando este organismo ni siquiera se reúne y ni siquiera tiene su presidente que tenía que haber sido puesto por el presidente? Por lo tanto, la estructura del sistema de rehabilitación social tiene que cambiar. Aquí también tenemos que ajustar las leyes, evidentemente. Nosotros estamos trabajando en el Código Orgánico de Seguridad del Estado, que está quedado desde el 2018, y nosotros nos hemos puesto de meta que en 7 meses va a estar listo para que inicie el proceso adecuado en el primer debate y en el segundo debate. No es mucho tiempo, 7 meses. Este es un código extremadamente grande, porque aquí tenemos que incorporar otras leyes como, por ejemplo, Freddy, el uso progresivo de la fuerza, el tema de inteligencia y contrainteligencia para prevenir delitos y poder mitigarlos. Tenemos que hacer reformas al CUESCOP, que es el código que administra o que regula a las instituciones que están vinculadas a la seguridad. Tenemos que hacer el Código Orgánico de la Policía Nacional para que esta institución se fortalezca. Entonces, es una ley realmente grande, pero que puede garantizar mayor seguridad a los ciudadanos y a las instituciones, y que está desde el 2018. Esta ley tranquilamente se puede tardar 2 o 3 años porque es un gran código, pero nosotros nos hemos puesto una meta que realmente, Freddy, es retadora. Pero si no cambiamos las leyes, si no hacemos nuestro aporte, la cosa no va a cambiar. Ahora, Freddy, ¿por qué le digo que tenemos que trabajar en conjunto con el Ejecutivo? Porque estas leyes deben tener el consenso de todos para que después no sean vetadas. Porque nosotros podemos hacer una ley y si no exponemos esta ley al interior de la Asamblea, una mayoría podría vetarla. O si la aprobamos, la mandamos donde el presidente y el presidente la puede vetar. Por eso es urgente que trabajemos en equipo, pero el Ejecutivo tiene que abrir los oídos para que las demás instituciones hagamos nuestros aportes, Freddy. Y otra cosa que no quiero dejar de decirla, Freddy, el sistema judicial también tiene que sumarse a esta lucha. Hay un excesivo abuso de la prisión preventiva. Hay 15,000 detenidos que no tienen sentencia, que ni siquiera sabemos si son culpables o inocentes, y ellos están en el mismo espacio que aquellos que están con sentencia y que están condenados por delitos graves. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Terminan haciéndose a estos grupos y cuando salen trabajan para estas bandas que hay al interior de las cárceles. Es lamentable y es muy complejo lo que enfrenta el sistema penitenciario del país. Hay muchas falencias, hay falta de presupuesto, hay falta de atención en suma a este sector que ha sido tomado por el narcotráfico, tomado por las bandas delictivas, tomado por la corrupción. Hay mucho dinero que se reparte dentro y fuera de las cárceles y el resultado es esto que estamos viendo de manera cíclica. Tenemos que lamentar, aun cuando se trate de detenidos, son seres humanos, son vidas humanas. Lamentamos esto que está ocurriendo. El Estado tiene que garantizar la vida de estas personas y tiene que garantizar también el orden dentro de las cárceles del país para que eso a su vez garantice la seguridad ciudadana de los ecuatorianos de bien que están trabajando, estudiando y desarrollando un sinnúmero de actividades. Queremos agradecer al economista Ramiro Narváez, él es presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional. Economista Narváez, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias y gracias por este espacio que nos permite informar de manera objetiva a la ciudadanía. Gracias a usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.